Belgrano, AM570. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Son las 12 en punto de esta jornada 10 de junio, tan particular como suelen ser, así se dice, los días de miércoles, ¿no? Fuerte operativo en el Congreso de la Nación por estas horas. Protesta obviamente de todos los miércoles y represión más o menos a jubilados y pensionados. Tema que vamos a abordar ahora ya mismo en un ratito. Estás escuchando de fondo Juguetes Perdidos. Yo la tenía siempre guardada como banderas en mi corazón. Esta hermosa canción de Los Redondos de Ricota. Pensé que, Angie, vos no sé qué pensás, pero pensé que yo voy a cambiar el ingreso, el tema este de la entrada, de la presentación, de la apertura. Porque no solo somos un programa de noticias. Así que por ahí lo cambio. Voy a hablar con el creativo a ver si le encontramos otra vuelta. Nada, se me ocurrió eso. Lo podíamos hablar después del aire, pero para que quede vacapiado. No voy a mencionar nada de los jirafas porque no los veo. Les digo a todos los que me mandan, che, no decís nada de los jirafas. No, de los jirafas no digo nada. A muchos hace mucho que no los veo, porque creo que no viven en la Argentina. Y no los escucho hablar mucho de las situaciones que vive nuestro país. Bueno, está bien, viven en otros lados, ¿por qué tienen que...? Pero bueno, se ponen la de la AFA y representa supuestamente al fútbol. Juegan muy bien, juegan, la verdad, son los Cirque du Soleil, los Globetrotters. Olvídate. Vamos a ver cómo le va al fútbol después cuando arranque el partido, pero la verdad juega muy bien. No voy a hablar. Después sí, algo diremos, que cambiaremos figuritas. Hoy, toda la semana, lo dijimos ayer, vamos a estar con Los Redondos, vamos a estar con el Indio, y arrancamos con banderas en mi corazón, porque ustedes saben que yo personalizo demasiado, estoy muy involucrado con los inicios de Los Redondos, hasta su primera masificación, o su segunda masificación, si querés. De hecho, esta canción cerraba una obra de teatro. Después vino, no me acuerdo si fue Sadaico. Bueno, pero pudimos negociar y siguió cerrando una obra de teatro. Una mujer, una celda, una bandera, se llamaba aquella obra de teatro sobre una detenida desaparecida. Justamente, por eso por ahí me quedó el nombre de bandera. Banderas que, ojo, a veces terminan siendo incautadas, ¿no? Y no solo las banderas, sino otras cuestiones, ¿no? Lo vimos en los operativos realizados cuando fueron las manifestaciones por el fallecimiento del Indio Solari, tanto en la zona del Obelisco como en la Plaza de Mayo. Desde ya que muchísima menos gente de la que luego asistió el domingo al conurbano bonaerense, a la zona ahí de la Avellaneda Profundo, la zona de Domínico, el Parque Gatica. 1.000.000 de personas se calcula aproximadamente. Bueno, ahí no hubo que lamentar ningún tipo de suceso. Algo
si querés post-mortem, ¿no? El indio mandando mensajes. Digo, mejor que no esté la seguridad a veces, ¿no? A veces mejor que no estén los de azul, ni los de amarillo, ni los de verde. A veces mejor, los color caqui. Como dice también una canción de los Redondos. Desde ya que también muchas veces lo necesitamos, porque no seamos hipócritas, ¿no? No seamos hipócritas. Yo decía en algún viejo programa, porque uno lamentablemente ya pasaron cuestiones, entonces voy a decir, hace 20 años y no, hace más de 20, hace 30, no, hace más de 30. Entonces, bueno, eliminé esa frase. Tenía un compañero que era de conurbano bonaerense y le decía, mira, vamos a alambrar porque vos la verdad lo tendrías que traer conmigo. No sé si vale la pena aclararlo, obviamente un chascarrillo ahí del aire. Bueno, parece que a alguien capaz que le gustó esa idea o recogió algún programa viejo y se está planteando esta idea de Operación Muro. La otra fue Tormenta, esta de ir a ver en algunos barrios, en algunas zonas, cómo se hallaban a los criminales. Que yo lo contaba, digo, hola, sí, mirá que salí por el pasillo 15 porque se viene la yuta, ¿no? Así se opera. No lo digo, lo sabemos, o sea, se sabe que cuando circula esa información en la previa, ¿no? Y los que realmente habría que detener tienen la información para irse y te quedás con la gilada, con los perejiles. Pero digo, ¿qué es el muro? Porque por ahí algunos no están, ¿qué fue la Operación Tormenta? Porque por ahí algunos no están al tanto. Bueno, la idea de avanzar sobre el barrio buscando supuestamente gente que vive allí con alguna situación delictiva, ejerciendo alguna situación delictiva. Lo mismo esto del muro del paso para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Se vio ahí operativos en la zona del Riachuelo, se vio operativos todo en lo que tiene que ver con los ingresos y los egresos por la General Paz. Sí, me preocupa, muchísima presencia policial en el Congreso de la Nación. Hoy se cumple un año de la condena de Cristina Fernández de Kirchner y va a haber una movilización también a San José 1111. Este multitasking que nos va haciendo saltar en las cuestiones que nos van ocurriendo en lo individual y en lo colectivo. Pero te decía, no seamos hipócritas también, porque muchos por ahí están muy preocupados y entonces dicen, bueno, no, yo me quiero sentir protegido de la negrada, de la negrada, chino, ¿cómo decir? Digo, de la gente que vive del otro lado de la General Paz, de la que no habita la ciudad de Buenos Aires. Nadie le dice la negrada. Los trabajadores del otro lado que vienen a laburar, bueno, nada, presentan el carnet y pasan, ¿no? Por ahí, una idea, no estaría mal ponerle una clave, para y abre el portón. Incluso ahora que me voy. Linkeo y no paro. Pero ahora que parece que viene, esta es buenísima. El tema del seguro. Yo vengo diciendo ya hace muchos años, otra vez, pero aquí ya lo mencioné, ¿no? Uno de los grandes inventos del poder anglosajón, de los ingleses, de la corona, la primera corona, el gran invento de los piratas que robaban para la corona, de ahí viene, y obviamente hacían que esas rutas, hoy vamos a hablar del tema de Inglaterra también y vamos a hablar de Malvinas, en la segunda media hora tenemos la visita de combatientes de Malvinas, hoy 10 de junio, ¿no? Cuando nuestras tropas se rendían, ¿no? Menéndez y Galtieri, tomándose un whisky, terminaban de cerrar la traición y la entrega de lo que implicó la gesta Malvinas de aquellos años. Pero te digo, hoy también digo, estos sucesos ocurren, ¿no? En el minuto a minuto y uno a veces se termina perdiendo. Yo decía que el seguro, este invento inglés, la corona te lo cobraba porque entonces te aseguraba que vos pasabas por una determinada vía navegable y esto sigue pasando hoy, por supuesto. Pero pasa que ahora ya está blanqueado con guantes de alto poder adquisitivo y ricos perfumes. Pasaban por un determinado lugar, ¿no? Y entonces la corona te garantizaba que los piratas no iban. Es el invento del seguro. O sea, vos
tributabas a la corona y la corona te aseguraba que no... O sea, pagabas más por tu mercadería. Este es casi como el inicio de lo que sería el seguro. Si vos pensás todo lo que tenés asegurado, este estudio, los artefactos que permiten esta emisión, incluso hasta los traslados se pueden asegurar, la casa, todos los bienes, vos los pagás por lo menos 2 veces, ¿no? Porque vos te has estudiado que no todos te lo chorean. El choreo es funcional, como eran los piratas para la corona británica. Desde ya, digo, capos, chapó a los anglosajones inventando este tipo de negocio. Bueno, ahora parece que hay una idea justamente, como se desregula todo, de que el Estado diga, no, yo no te doy más seguridad, todo, vos tenés que pagar un seguro, puede ser seguro de vida, seguro de traslado, seguro, siguen los seguros. Entonces no... esto es de verdad, no es un invento. De hecho está escrito por algunos pensantes de la filosofía que hoy prima en los sectores de derecha y de ultraderecha, la idea del seguro. O sea que sería la última vuelta de tuerca a lo que refiere a imponer esta mecánica. Pero decía, no seamos hipócritas, porque probablemente muchos porteños digan, no, está muy bien. Y de hecho, Jorge Macri debe estar jugando esa línea porque debe tener estudios que esto le garpa, ¿no? Incluso en su pelea interna con Patricia Bullrich, o creo que la última vez le dio la mano a Javier, creo que se dignó, el de la Casa Rosada, creo que se dignó a darle la mano al de la Casa de Avenida de Mayo, cuando fue el último Te Deum. Así que me parece que hay como alguna situación de acuerdo al respecto. Me parece que en ese sentido tendríamos que ver si esto paga o no garpa, no garpa. Lo que sí, claramente fueron 2 sucesos totalmente distintos, ¿no? Lo que ocurrió en el Parque de Domínico, en el Parque de Gatica, con lo que ocurrió tanto en el Obelisco como en la Plaza de Mayo. Ayer tuve la oportunidad de visitar una parroquia del barrio de Almagro. Ahora se me fue el nombre. Hemos tenido algunas entrevistas. Ellos sacamos aquí al aire también gente que labura con los comedores de otras iglesias, de Parroquia Santa Cruz también. Muy fuerte el diálogo que tuvimos. Ya lo vamos a emitir aquí también en La Gota. Y muy conmovedor, ¿no? El laburo que hacen de entrega de comida y también de entrega de frazadas, ahora que viene la temporada más invernal, y muchas familias están en situación de calle. Bueno, espacios públicos, y voy a decir, tengo gente cercana en espacios públicos, así que probablemente el movimiento los mande al frente. Lo llamemos al aire acá, después vamos a averiguar cuál es el número de espacios públicos, después nos comunicamos directamente. Hoy no, pero mañana mismo por ahí. No les avisemos mucho. Lo hacemos, eso está bueno eso, ¿no? Llamar al 111 alguna vez y ver a ver qué sucede con esta cuestión, qué se hace con la gente que está en situación de calle. Nos contaba de las parroquias esta situación de deterioro muy grande, de pérdida realmente del tema de la salud, y que espacio público avanza sobre ellos, y las frazadas que consiguen después de hacer recolectas colectas grandes de Recoleta, sí, probablemente mucha gente de la Recoleta done en esas colectas, frazadas y toda esta cuestión para los abrigos, después viene espacio público y se la chorea, se la saca, porque obviamente la presión es para que no se queden ahí. Hay una reglamentación. Nosotros tenemos algunas imágenes de lo que han sido algunos funcionamientos de este accionar, si quizás después las podamos compartir. Si no, no importa, pero la cuestión es clara y se ve a diario esto que sucede, el avance sobre vecinos que están en el espacio público. De hecho, el disparador de la represión en el Obelisco, en Avenida de Mayo, fue que las fuerzas policiales fueron sobre los vendedores ambulantes. Hay que tener ganas, ¿no?, de ir sobre los vendedores ambulantes en ese momento de esa movilización. Acto más provocador
violencia es mentir también. Hay una canción de Los Redondos, ¿no? Digo, acto más ¿qué esperás que suceda? El tipo que se está ganando el mango de esa manera para llevar el pan a su casa, ¿qué esperás que suceda? Que se la banque, digamos, que no reaccione. Bueno, no, vos esperás que reaccione. Y entonces cuando reacciona, ¿qué haces? Avanzás más. Esto de manual, esto de manual, no han inventado nada, ¿no? Evidentemente pero debe garpar, sin lugar a dudas, este modus operandi de las fuerzas de seguridad. Y bueno, y además, bueno, después se muestra en los porcentajes de la gente que vota, o por omisión que no vota, o por omisión que vota en blanco. Y bueno, por ahí tiene esta opción, ¿no? Y seguramente hoy por hoy están siendo mayoría. Esta famosa batalla cultural, que tampoco se inventó nada, ¿no? Batalla cultural, el primero que habló de batalla cultural fue Mao, ¿sí? En China, así que venía del otro lado. Así que nada, me parece como que también hay que estar alertas al respecto. Vamos a seguir acompañándonos con Los Redondos. Antes presento al equipo: Angie Moreno, Santiago Quintana, Francisco Chini, Guillermo Murphy, Nair González Vergés, Alejandra Meiriño como productoras externas. Forman parte del equipo de La Gota aquí en la AM y el radio stream de la 570 de la Radio Belgrano. El teléfono es el 4983-1991, 4535-5700, 114-027-6458. Esta parte, cuando tengamos locutor o locutora, obviamente va a salir mucho mejor. Compartimos un temón. El Indio, una de las cosas que ejerció, y como te contaba en estos días, esta idea de llegar a los que menos tenían, a los que quizás con una poesía críptica, con una poesía difícil por ahí en algún sentido, pero invitándolos a pensar, a conmoverse. Te cuidaba también, o te decía cuídate. Y Etiqueta Negra, lo que estamos escuchando, también ejerce, si querés, ese rol. Y ocultando tu luna, un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un vago de 1000 caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo. Salando las heridas. Etiqueta Negra viene después, me han corregido. También tiene que ver con el cuidarte. Así que en esa no la pifié. Mi mesa fría. Esta mañana ella no está en su cama. El sucio recuerdo de no verte me persigue casi siempre. Dicen que en la vida hay dos lados y me pusieron en el malo. Mientras vos sufrís desde tu alma, disfrutan más las ratas. Sigue haciendo ahí sus tareas de DJ. Angie Moreno te engancha Los Redondos con Aurieri 10 y arrancamos con Capricornio, esto de buenas y malas noticias. Una central, el tema de UNICEF. ¿Por qué buenas y malas? Porque por un lado el gobierno salió a bancar esta situación. Se habla de una reducción de la pobreza, incluso de los niños pobres, una reducción.
en el porcentaje, en la cantidad de millones. Estamos hablando de una baja hacia el 44%. De todas maneras, en el segundo semestre del año pasado. De todas maneras, ya se tienen algunos estudios de que se está aumentando la pobreza en el actual año. Con lo cual, por eso te digo, buenas y malas. De todas maneras, me parece que siempre son malas, porque si estamos hablando de que decimos que son o 4 millones, o 5 millones, o 6 millones antes, los pobres y los indigentes, no sé dónde está la buena noticia. Y te diría más, no sé dónde está la parte que te da para festejarlo, ¿no? Estamos hablando sobre todo en niños que están en esta situación, de ahí que el estudio lo plantea UNICEF, ¿no? Otro tema que también te marca las noticias tiene que ver. Ayer entrevistábamos a gente de la televisión pública a partir de una situación de congelamiento salarial que están viviendo de 2 años y medio. 2 años y medio, creo que es entonces diciembre del 2023, más o menos. No sé, no me acuerdo qué pasó el diciembre de 2023. El 10 de diciembre de 2023, bueno, algo habrá pasado. Desde ese momento tienen los sueldos congelados los trabajadores. Obviamente hay un plan en ese sentido. Y en el caso de, obviamente, Radio Nacional está sucediendo algo similar. Se aplican estos retiros voluntarios, que no son tales, y que se han acrecentado mucho en el último tiempo. Muchos laburantes toman este camino. Porque no tienen la guita suficiente para pagar algunos créditos que tomaron para paliar un poco la situación y ver si mejoraba. Algo que no terminó sucediendo. Y entonces, bueno, deciden tomar el retiro voluntario. Muchos trabajadores públicos, muchos trabajadores del Estado hacen estos retiros voluntarios y de esta manera juntan la moneda para poder pagar alguna deuda. De todas maneras, dábamos el otro día aquí la cantidad, el porcentaje de morosidad que hay y es altísimo. Y es aún más alto, fíjate vos, entre los pibes entre 18 y 35 años, no tan pibes muchos de ellos. ¿Por qué? Porque intentan independizarse, ¿no? Intentan realizarse. Bueno, me parece que la pifian, que no es por ahí. Intentar mejorar la calidad de vida y el bienestar, no. Están muy equivocados. Bueno, de hecho, los propios integrantes de las Fuerzas Armadas están ya siendo habilitados, porque esto tiene que tener justamente como portan armas y toda esta historia, están siendo habilitados para tener pluriempleo. Y cada vez son más los integrantes y las integrantes de la... A muchas les digo cuando me las cruzo, les digo, la verdad que a mí me llevaban sopre cada feo en otra época, quizás, viste, si estabas vos me daban más, por lo menos, qué sé yo, que me llevaras preso vos. Bueno, nada, una barbaridad lo que acabo de decir, pero bueno, se los comento a las chicas policías, porque la verdad que no existía en ese momento tanta fuerza policial femenina en las calles. Pero te decía, bueno, obviamente que muchos y muchas de ellas y de ellos asumen otro tipo de laburo. Este vaciamiento, y lo decíamos la otra vez con la gente de obra pública, se vive muy fuerte también en el tema de la inversión en rutas, en el tema de la inversión en autopistas, con el crecimiento de la cantidad de accidentes, algunos de ellos fatales, en diferentes zonas de la Argentina toda. Y la excusa que se plantea acá, por supuesto que es una situación de recaudación, ¿no? Si no te darían los números para marcar un tema de no déficit fiscal. Porque lo que no hay es inversión, digo, y incluso lo que no hay es mantenimiento. Entonces, bueno, es como yo lo digo, si en tu casa no le pagás la salud a tu familia, no comes todos los días, o comes una sola vez por día, si no te vas no te manejás por medio de transporte, caminás o te colás en los trenes. Si no podés pagar la salud, si no podés pagar la educación, bueno, probablemente el debe y el haber te dé un poco mejor y los recursos que tenés más o menos te hagan llegar. De todas maneras, claramente terminas
endeudándose, por lo menos esto es lo que marcan las estadísticas. Pero lo que digo es que el gobierno, el Estado en realidad, tiene el dinero para avanzar sobre la obra pública. Y es verdad que en muchos sectores, en muchos lugares sería interesante que algunos privados ejercieran también el tema de la obra pública y colaboraran con el Estado, porque son los beneficiados, son los que circulan por ahí, ¿no? Por algunas rutas provinciales o por algunas rutas nacionales con el tema de sus mercaderías, ¿no? Pero todos colaboramos porque hay un porcentaje de lo que aportamos, de lo que pagamos en nuestros impuestos y en nuestros servicios, en nuestros consumos, que deberían ir hacia obra pública. Un porcentaje alto. Bueno, esto no sucede. Esto, la verdad, digo, ya está teniendo un recorrido judicial, demandas al respecto. Yo diría más, todas aquellas familias que se sientan en este momento perjudicadas porque tuvieron algún accidente, más o menos trágico, en alguna ruta deteriorada, no, si no lo hicieron, digo, ya lo tienen que hacer. El tema de presentación y judicializar contra el Estado, porque el Estado tiene los recursos como para hacerlo, porque los pagamos entre todos los ciudadanos y se retiene para otras partidas. Sí, ya sé, es mucho más necesario, darle la posibilidad de créditos a los funcionarios del gobierno actual. Ellos también necesitan tener la cuarta casa, ¿por qué no? ¿Qué es más importante? ¿Que se arregle la ruta o que los funcionarios tengan la cuarta casa? ¿O que uno se haga una cascada? Y no sé, eso cada uno tendrá su opinión. Por ahí es más importante hacer una cascada que arreglar una ruta donde después puede haber un accidente mortal. Cada uno pensará de una u otra manera. Justamente el tema de la justicia, se están planteando todo el tema de los pliegos. Los pliegos que el gobierno anterior dejó vacíos, ¿sí? Muchos juzgados ausentes, ¿sí? Con jueces que tenían que hacer doble tarea, ocupar 2 o hasta 3 juzgados. ¿Por qué no se nombraron? Bueno, pregúntenselo ya mismo, ¿no? Háganse la pregunta internamente y discútanlo, porque la verdad que dejaron muchos espacios vacíos por esto de no me gusta por esto, no me gusta por lo otro. Bueno, hoy hay otra situación de avances sobre pliegos y la mecánica parece ser otra, ¿no? Hay quienes hablan ya de una situación de autocracia, puntualmente en el caso de Verónica Micheli, ¿no? De María Verónica Micheli, la cuñada de Alconada Moon, que además investiga, da la casualidad, no creo que sea por esto, que no querían que sea jueza, pero bueno, Alconada Moon investiga el caso Libra, sacó una nota muy interesante sobre aparente blanqueo de dinero de la fundación de la Fuerza del Cielo, del Faro, pero no creo que sea por eso que la cuñada de Alconada Moon se retiró el pliego. Hay un senador o una senadora que estaba justo, la mitad de la firma le corrieron el expediente, mientras también siguen desfilando, como el caso de Víctor Pesino, un hombre ya mayor, bueno, sé que no tiene ganas de pasar el más rato con sus nietos, porque le garparon el tema de su fallo para que la flexibilización laboral, que había tenido una cautelar para que no se aplicara, tal cual el Congreso la aprobó, bueno, finalmente, a partir de Pesino y algunos más, finalmente ha logrado, digamos, nuevamente la posibilidad de ser aplicada. También Pesino es uno de los jueces que ha sido beneficiado. Y además, Pesino está llevando adelante, con otros jueces más, se me escapan los nombres, la intervención de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, por un planteo que le hicieron una seccional, creo que fue la seccional de Campana. Bueno, fue por todo, en la administración de Secretaría de Trabajo, del Foro Laboral y todo esto, fue por todo y avanzó entonces para hacer que ser intervenida. Da la casualidad que la Unión Obrera Metalúrgica fue intervenida en el 55, después del golpe al gobierno elegido por el pueblo de Juan Domingo Perón,
En el 76, después del gobierno elegido por el pueblo de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, en el 55 da la casualidad que fueron 2 dictaduras militares justo, y ahora. Pero bueno, viste, las casualidades también existen, ¿no? La que tuvo una postura y tomó distancia fue Patricia Bullrich sobre esto. Patricia Bullrich tomó distancia sobre esta cuestión. Ella dijo que ella va a avanzar con la idea de que sea nombrada Máiquez. Y está bien, porque hace respetar, digo, la ley, ¿no? Esta independencia de poderes. Ahora, de todas maneras, hay un gris, porque si Milei quiere, aparentemente algunos dicen, no, yo si no hago la última firma, no se aprueba por más que pase por el Senado. Hay quienes que dicen que no, que si ya hubo una primera intención del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo se aprueba, ya el Poder Ejecutivo no tiene más nada que hacer y lo que termina sucediendo es lo que apruebe el Poder Legislativo, en este caso el Senado. Sin embargo, bueno, esto está en discusión. Yo igual a la Pato, que la conozco de la ex 27 de la ciudad de Buenos Aires, ahí del barrio Villa Porredón, la conozco a la Patito cuando arrancaba fuerte en la militancia política. Le digo que estaría bueno que agarrara otros elementos más desde este mismo concepto, ¿no? El tema de que se cumpla la ley. Por ejemplo, la ley de financiamiento universitario estaría buenísimo que también ella lo tomara como suyo y que no, vamos a cumplir la ley, ¿no? Si ya pasamos el veto, el no veto, lo superamos, que la de Andis, la de discapacidad, es lo mismo, el veto, el no veto, digo, ya está. Digo, está bueno, ¿no? Estaría bueno que se cumpla la ley y que Bullrich vaya por ello, ni hablar el tema del Garrahan y otras cuestiones de la salud. Bueno, hablé muchísimo y la verdad que ya me cansé de mí mismo y de escucharme por a través de los auriculares, que los uso porque suma el rating. Si me los saco, lo bajo. Entonces, como me los pongo, sube el rating. Ahora sí, etiqueta negra, los redonditos de ricota y ya volvemos con más. Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La Gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM570. Belgrano, AM570. Historia que se escucha. Futuro que se ve. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar.
El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. ...12:34 en todo el país. Seguimos aquí en La Gota, seguimos en la 570... ...en la radio patriótica de Belgrano... ...a través de nuestra propuesta por AM... ...y también por nuestra propuesta de stream... ...y les prometí que íbamos a tener la presencia de combatientes... ...de Malvinas... ...vamos a charlar un ratito largo con ellos. Yo les diría que no se lo pierdan. Tiene que ver con recordar, nosotros lo hacemos todos los años, incluso lo vamos haciendo en el día a día de los sucesos, cómo lo fue viviendo el país. En esta oportunidad solo será la jornada de hoy, pero prometemos para el año que viene volver con esta dinámica y arrancar el 2 de abril. Bueno, primero os presento Claudio Guida, está a mi izquierda. ¿Cómo andás, Claudio? Feliz cumpleaños retrasado. Gracias. ¿Retrasado? Sí, por el día de ayer. Sí. En Gracias. el día de ayer, feliz cumpleaños. En el rostro un poquito se te nota, pero eso. Son amigos. Ustedes saben, Generación Malvinas, Zafé, ahora lo voy a contar, de casualidad, por ir. Y aquí también está Eduardo Muniz, me la complican con el apellido porque no sé si es Guida o es Guida, ahora también por él lo cuenta. Y Eduardo Muniz, que también va a contar una situación que tiene que ver con Malvinas y a partir de su apellido. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, la verdad, gracias a los dos por venir. No nos vamos a poner extremadamente solemnes, pero déjenme arrancar. Tuve la oportunidad de participar, ser invitado por la Asociación de Personal Superior de Energía Eléctrica. Tenemos ahí la tapa del libro. Malvinas de Héroes y Trabajadores, nuestra historia, contada por veteranos. Vamos a hablar del tema veteranos también, de muchos usos del lenguaje vamos a hablar. De hecho, le hice el reportaje a 2 combatientes y una de mis hipótesis, es sacarle la palabra ex. No creo que se pueda hacer ex algunas cuestiones. Por ejemplo, torturador. Si sos torturador, nunca puedes ser ex torturador. Pero en el caso de los combatientes de Malvinas, para mí no dejan de ser combatientes. Por eso me resisto a ponerle la palabra ex. Puede ser ex marido, pero ex combatiente. Lo que puede ocurrir, y eso es un poco también lo que escribo, es que se modifique de qué se trata tu combate hoy. Y en ese sentido, todos quienes reconocemos la causa Malvinas tenemos nuestra diaria cuestión del combate, ¿no? Me pidieron un texto, además de estas entrevistas que tuve con los soldados, y decía que eran tiempos de dictadura militar. Lo de cívico vino después. Cantábamos "Se va a acabar la dictadura militar" en los recitales rock. Y casi siempre terminábamos presos, también por tener el pelo largo o por juntarse en alguna esquina. Todo antes de Galtieri y aquel cobarde desafío desde un balcón usurpado, como nuestras islas. Si quieren venir, que vengan, ¿no? Ensayó mientras movía el hielo. Mojado de whisky inglés. Incluso había mucha gente que lo vitoreaba, esto también hay que decirlo. También éramos derechos humanos, según decían incluso muchos compañeros de profesión periodística, entre otros. Y Malvinas sacó a la superficie nuestras mayores contradicciones, como tantos otros hechos que hemos vivido en nuestra historia y que seguimos viviendo, ¿no?
claro que son nuestras, las Malvinas y las contradicciones, ¿no? Y por supuesto que apoyamos recuperarlas. De hecho, esta situación que decía de que no fui a Malvinas por el tema de haber zafado en lo que fue el tema del sorteo de aquellos años, me identificaba mucho la canción de Fito Páez, ¿no? Y yo aquí no entiendo, ¿no? Porque los clases 63, ¿cómo es que no estábamos ahí en la batalla? Y tuvimos mucha contradicción, a punto de verdad, digo, no por serme valiente, pero a punto de decir, bueno, voy, o sea, me anoto, y muchos lo hicieron. Decía que leía Revista Humor. Esto por ahí también tuvo que ver con comprender, porque el vamos ganando no me lo creía, porque la gente de Vigil, que por lejos era obviamente mucho más leído que la editorial de Casioli, de la editorial Atlántida, ¿no? Nos decía justamente que íbamos ganando, ¿no? Y hay una cuestión que me ocurría, que yo ponía la bandera todos los días a media asta en mi plaza, en la plaza ahí de Villa Pueyrredón, y por eso también me llevaban preso, porque decía que no tenía que estar la bandera flameando arriba, porque en realidad había que reconocer a quienes estaban en el combate y que día a día estaban dando su vida, y poner la bandera en asta me parecía que era una falta de respeto, digo, ¿no? No porque la insignia no tuviera que flamear como corresponde, sino que me parece que ahí estaba el compromiso y la emoción donde había que ponerla. Pero bueno, las historias que me permitieron compartir los combatientes durante todos estos años, y he podido sumarme incluso a muchas de sus luchas en el regreso, han sido también entre aquellos vientos arrasadores, ¿no? No he tenido oportunidad de ir a las islas, pero lo cuentan quienes volvieron y regresaron, y esos abrazos inolvidables que seguramente Claudio y Eduardo habrán tenido a diario y los habrá unido en el regreso. Arranquemos por el 2 de abril. A ver, arranquemos por aquel primer momento. Tenemos un rato para conversar, así que cómo fue el enterarse, dónde los encontró y el acercarse entonces a las fuerzas. Primero, qué linda introducción que hiciste. Gracias. Qué linda presentación. Gracias. Te la agradezco yo de corazón. El 2 de abril me encontraba, me agarra bajo bandera. Yo había sido incorporado el 2 de abril del 81 en la Armada, en Marinería, y había hecho una instrucción en Puerto Belgrano, y el 2 de abril del 82, ya en mi destino, que era la Escuela Naval, entre la Escuela Naval y el Liceo Naval en Río Santiago, me encuentra viajando a tomar servicio. Y fue toda una preocupación. Yo me acuerdo que fueron a eso de las 8:30, 9 de la mañana, que se hizo una formación informando la noticia oficialmente en cada unidad, en este caso en la Escuela Naval, de que la Argentina había recuperado territorio nacional. Uh-huh. Formación mediante, yo estaba preocupado. Yo pensaba que me iba a salvar de la colimba. Por número bajo, me saqué el 990. Oferta, me decía. 087 en mi caso. Después digo, bueno, está bien, la colimba no es la guerra, tampoco para tanto. Sí, sí. Y después pasa esto, digo, no puede ser. Aparte, bueno, yo seguramente tal vez zafe de ir allá. Es un riesgo eso. Bueno, no zafé. El domingo de Pascua, 11 de abril, me vienen a buscar unos compañeros, colimbas. Y bueno, arribamos allá, en mi caso el martes 13 de abril, arribé a Malvinas. Conformando con diferentes números de soldados, oficiales y suboficiales de las diferentes unidades de Marina, lo que se creó allá que fue el apostadero naval Malvinas. Así que el 2 de abril lo pasé por ahí y a los 10 días ya estaba en Malvinas. Ahora quiero que también Eduardo cuente
su historia, este inicio, pero digo, tu despedida con la familia, tu emoción primaria en el sentido, voy a cumplir con mi deber patriótico, ¿te movía algo de eso? ¿Te decía algo? No. Yo, lamentablemente, para esa época yo por ahí militaba un poquito en política, estaba un poco enterado de las cosas que pasaban, claro. Y decían, esto están todos locos, nos mandan a todos al matadero, la puta madre, qué macana. Bueno, más cuando me ponen en una lista y tengo que viajar a Malvinas. Mis compañeros, no, Claudio, esto no es así, nos tocó el orgullo de ir a defender la patria, más allá de todo esto. Y yo decía, están todos locos, pero ¿a quién se lo cuento yo esto? ¿No? Claro. Era un sapo de otro pozo. Claro. Y bueno, después más adelante te cuento lo que me pasa en el crack. ¿Cómo va, se va sintiendo ese proceso? Yo le voy a complicar un poquito. A ver. Porque yo no me enteré que iba a Malvinas. El 2 de abril, para hacer un poco de cronología, como vos decís, me encontraba, fue un viernes, si no me equivoco, el famoso. El domingo me contaba en la casa de mi novia de aquel entonces, comiendo una torta de ricota. Y la pregunta fue, ¿a vos no te va a tocar? Yo, a diferencia de Claudio, también saqué el 952, si no, no podía estar en Marina, pero me tocó la ESMA. Y por tocarme la ESMA y ser lo que se llamaba guardia de resorte, que era en definitiva cuidar la periferia, hice una segunda campaña de inducción, la campaña de infantería. En eso que sucedió en enero, yo tuve una neumopatía basal aguda en el pulmón derecho, estuve 20 días con oxígeno. Por lo tanto, la pregunta de la familia política de esa época, no, ni en pedo, ¿qué me van a llevar a mí que no puedo ni caminar 2 pasos? Ese fue el 2 de abril. Ahora, voy a ser un poco duro con la palabra. Yo no me enteré que iba a Malvinas. Yo fui literalmente secuestrado por 24 horas y termino en las islas. Porque en ese entonces yo llegué un día antes que Claudio. Yo el lunes cambiaba el uniforme de verano a invierno. Entonces, como siempre fui lógico, dije, ¿para qué voy a viajar un domingo a tomar la guardia de 0 a 4? Me voy a ir 1:30, le pago la guardia a un chico de interior que no podía viajar y ya voy con el uniforme de invierno. Claro. Acto seguido, 1:30 de la mañana, yo vivía en Liniers, 117, llego a la ESMA, entro, y cuando voy a entrar, un oficial de guardia, a un colimba, para que lo entienda la gente, no existíamos ahí adentro, me dice, ¿Múnich? Sí. ¿Por qué? Yo pensando que se había dado cuenta que pagué la guardia, le digo, ¿por qué qué? No, dejé. Saca un sobre, esos que los que son de nuestra generación saben, los Manila, los papel madera. Sí. Decía, conscripto clase 62, matrícula naval 536-258, en comisión, edificio Libertad, un lacre con el escudo de la Armada atrás. Se tiene que ir en comisión a llevar este sobre. 1:30 de la mañana, del lunes. Le digo, bueno, pasa Diana, aviso al cabo de cuarto y voy. No, tiene que ir ahora. Le digo, pues yo tengo que tomar guardia. No, despreocúpese que yo le aviso. Claro. Tipo película de Woody Allen, estación Rivadavia, 5 cuadras, me voy caminando con el sobre en la mano, celular, nada, olvídense. Claro. Para las generaciones que escuchen, no existía nada de eso. Sí. Estoy llegando a la estación Rivadavia y se va el tren. O sea que tuve 40 minutos con un sobre dando vuelta con mi nombre, un lacre, y no sabía qué había ahí adentro. Jamás había ido al edificio Libertad. Cuando bajo en Retiro, caminando, ahí todos los que hacemos marinería, en la jerga normal, éramos todos gaviotas, todos los de blanco, todos gaviotas. Me preguntan, ¿qué haces, camada? ¿Qué sé yo? No, estoy mal, qué sé yo, me voy a Malvinas. Digo, esa premonición boluda, perdón por el término, pero la verdad no había razón alguna para que yo lo supiera, hace que llegue al edificio Libertad. Me quedé pensando por qué le mentí a ese flaco que nunca más lo vi. Llego al edificio Libertad, digo, piso 9, oficina 99, hermosa película de terror. Cuando voy a subir al ascensor, había otro conscripto que estaba en el ascensor. Cuando digo piso 9 me dice,
no me digas que vos también vas a Malvinas. No, yo no voy a Malvinas, yo vengo a traer este sobre. Claro. Me dice, no, pero quédate tranquilo, dame un teléfono. ¿Qué teléfono? Digo, yo vengo a traer este sobre y me voy para acá. Cálmate, llego al edificio, hacia la derecha, caminando. Ese edificio no terminaba nunca, era un piso terrible, una lucecita amarilla en el fondo. Cuando llego ahí había un cabo... No te alejes tanto del micrófono. Perdón, había un cabo que esperando y me dice, ¿y eso? Vengo a traer este sobre. No, la pilcha. ¿Dónde está la pilcha? ¿Qué pilcha? La pilcha de frío, no se haga el gracioso. Yo vine a traer este sobre nada más. Usted se va a Malvinas. Digo, a mí nadie me lo notificó. Bueno, dese por notificado. Claro. En ese entonces ya ¿Pelaste lo de la idea esta de que vos tenías esta situación de salud? Nada. Imposible. Vos sos de nuestra generación. Sí. ¿Qué le ibas a decir? No, desde no ya. podías hablar. Sí, desde ya. No eras un ser humano. No, desde ya. Entonces, nada, me manda el pañol. En ese entonces vuelvo a bajar por el chico del ascensor. El flaco me dice, un teléfono cualquiera, el que te memorice. Digo, pero no tengo a nadie con teléfono. Mi abuelo tenía un teléfono, lo recordaba, pero hasta las 8 de la mañana no lo prendía porque lo tenía en una oficina y lo bajaba de su casa. Esas cosas maravillosas de la tecnología. Y mi novia entraba a trabajar a 8:30 y eran los únicos 2 teléfonos que sabía, y eran las 3 de la mañana. Acto seguido, cargo las cosas en la bolsa de equipo, toda la ropa de frío que me dieron y demás. Cuando voy a subir, ese eterno desconocido que siempre te cruzas en la vida, el chico que manejaba el ascensor, paró el ascensor y me dio un té para que yo me calme. Subo al piso, me cambio, espero, y a las pocas horas nos llevan hacia Palomar. Cuando llegamos a Palomar, antes de abordar el avión, había un pequeño comedor con fichas de teléfono. Faltando 2 personas me suben al avión, o sea que no pude avisarle a nadie. Acto seguido nos llevan a Río Gallegos, nos quedamos en Río Gallegos, después empalmamos a las 5 en Río Gallegos, situación similar, nada más que con mucho más colimbas, no pude hablar por teléfono. 5 de la tarde me suben, tipo 6 de la tarde, llego a Malvinas. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Al mediodía, aparece una patrulla en mi casa, habla con mi mamá diciendo, ¿dónde está su hijo? Claro. Mi hijo se fue anoche a presentar... Claro. Encima sonaba como desertor. ¿Qué? Dice, no, su hijo lo venimos a buscar por presunto desertor. Dice, claro. Pero mi hijo, si se presentó anoche. No, señor, usted no me diga, usted... No, pero mi hijo, estoy preocupada por mi hijo. No. Venga al edificio, perdón, a la ESMA. La citan a las 4 de la tarde. Yo a las 5 estaba volando para Malvinas. La tienen 1 hora, parada ahí, hasta que aparece alguien, porque no puedo calificarlo, y le dice, señora, quédese tranquila, encontramos a su hijo, se fue en comisión a Malvinas 10-12 días, gracias por venir, chao, hasta luego. Claro. Así me enteré yo. Ya estoy viendo el tiempo y ya me estoy poniendo loco. A ver, vamos porque quiero también contar lo de la peli. Y te veía ahí histriónico. Quiero que, porque los combates al salto, igual los voy a invitar de nuevo, pero digo, los combates fuertes comienzan a partir de mayo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Empiezan a partir de... Un primer mes y algo que nosotros en el apostadero hacíamos la logística del puerto. Éramos los estibadores, bajando municiones, alimentos... cualquier tipo de producto pasaba por el puerto, un poco por el puerto y un poco por el aeropuerto. Esa era la misión del apostadero, que estaba a cargo del puerto de Puerto Argentino. Todo esto pasó hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo se acerca la flota, primeros ataques aéreos, primeros miedos, primera realidad enfrentada con la guerra, porque ahí estabas en una zona fría, laburando como un inmigrante. Y vos decías, bueno, esto es la guerra. Pero bueno, cuando se empezaron a sentir los ruidos a partir del 1 de mayo, la cosa cambió. Ya había una comunidad con los compañeros de ahí. Sí, totalmente. Destacar la comunidad desde el día 2 o 3 que lograste tener un intercambio, sí. Y de dónde sos, quién sos, sí. Cómo venís, de dónde, cómo te trajeron, hasta hoy, 45 años después casi. Eso es inquebrantable. Inquebrantable.
Después del 1 de mayo la situación cambia, había más riesgo en el puerto como en todos lados, estaba la Fuerza Aérea Británica sobrevolando y los barcos cañonando las costas y demás, los peligros eran otros. Llega un momento que con el avance de las hostilidades se cierra el puerto y se cierra el puente aéreo, no había más. ¿Qué hacían estos 55 colimbas que habían sido arrancados de puñados? Bueno, entonces estos muchachos tienen que hacer algo. El 25 de mayo me tocó con mucho orgullo izar el pabellón nacional en la puerta del Apostadero, cosa que nosotros habíamos fundado el Apostadero, una unidad nueva, la única unidad de la Armada creada y que murió en Malvinas. Claro. Nacida y Muerte. Y muerto en Malvinas. Bueno, entonces van a ocupar una línea de tiro. ¿Cómo? Sí, ustedes 40 sepárense, van a ir a una zona que es una segunda línea, es cerca, pero ustedes tienen que tomar, pero nosotros somos de marinería, claro. No tenemos instrucción de infante, alguno que otro. Bueno, muchachos, las cosas es así. Claro, se reorganizaban las defensas de Puerto Argentino y había que ir cerrando flancos para defender Puerto Argentino. El avance de las tropas inglesas hacía esto, imponía esto. Pasamos a ser del grupo de los 40 que cruza a la península de Camber, a las alturas, a cuidar uno de los flancos de Puerto Argentino, unas playas que daban a la bahía exterior de el Atlántico ya. De esos 40 volvemos a compartir con Eduardo. Mirá. En 2 pelotones diferentes, Loma 2 y Loma 4, nos separan haciendo una línea de tiro cuidando una playa. Esto fue el 25 de mayo, a la 1 de la tarde. El riesgo era cuidar la playa porque la cercanía de las tropas británicas imponía que cualquier ataque comando podía llegar antes que las tropas que venían marchando desde Darwin para tomar Puerto Argentino. El miedo nuestro era ese. ¿Qué hacemos, no? Hasta que se dio el intento de desembarco. Estaba haciendo una maniobra, ya los heridos habían sufrido las bajas, un número importante, ya aumentaba el número, se acerca el almirante Irizar, un buque de la Armada que hacía las veces de hospital, se acerca a la bahía donde nosotros cuidábamos ese espejo de agua, a que le carguen heridos. En esa maniobra que está fondeando el Irizar, escondidos tras el Irizar, se acercan 3 botes con entre 8 y 12 personas por bote de las SAS en un intento de desembarco. La picardía de el responsable, el comandante del buque, hace que, aduciendo, ellos no podían participar en ninguna acción bélica, aduciendo que él tenía que prender las luces para hacer la maniobra de fondeo, prende las luces y quedan esos 3 botes regalados a estos asesinos entrenados como locos que éramos nosotros, viendo el espejo de agua y los 3 botes que se acercaban. Esa fue la primera incursión en combate. No, sí. Directa sí. Directa sí. Directa sí. Contame vos también tu experiencia, tenemos un minuto más. Yo voy a ver muy rápido. Digo, yo estaba, como bien dijo él estaba en Loma 2 mirando hacia el espejo del Atlántico, yo estaba en Loma 4 mirando la ciudad y custodiando los tanques de combustible que eran la reserva natural de Fueloy para toda la isla. Por lo tanto, todo lo que pasaba a mi espalda no lo sabía hasta que escuchaba los tiros. O sea que toda esa incursión enorme que estaba narrando Claudio terminó siendo una incursión en la que nos sumamos después, que ya habían evitado que esos gomones llegaran a su destino. Lamentablemente no vamos a quedar sin tiempo. Hay una película, contaba su nombre, hoy por hoy está recorriendo varias salas. Contá el nombre, por favor. El nombre es De Troya a Malvinas. La curiosidad y el desafío que tenemos es que somos 8 veteranos los que hicimos la película, la produjimos, le pusimos el alma, el cuerpo, y estamos buscando espacio como el Inca o lo que fuera para
malvinizar a nuestra manera. Yo tuve la oportunidad de verla, es muy particular, invita a una reflexión totalmente de otro lado. Solo ellos, los combatientes, la pueden contar porque cualquier otro no se animaría a abordar la historia como ellos lo hacen. Yo diría que es imperdible para tener otra perspectiva de Malvinas. Te digo, te reís y mucho de esa misma situación. Es la invitación que ellos hacen y es incluso el leitmotiv, uno de los leitmotiv que se plantearon para realizarla. Vamos a pasar el tráiler, vamos a volver a citarlos porque quiero seguir recorriendo todo el momento de los combates y por supuesto llegar a la fecha del 10 de junio, cosa que hoy no pudimos hacer. Dale. Okay, cuando quieras. Claudio, Eduardo, gracias por estar aquí en La Gota, gracias por estar aquí en este día tan particular que seguramente los debe conmover muchísimos. Gracias. Gente, nos reencontramos nosotros mañana, nos vamos como toda la semana con Los Redondos. No me quiero equivocar en cuál tema seleccionó. Ahí va, todo un palo, el futuro ya llegó. Chao, hasta mañana.